Hola, cordial saludo a todos los estudiantes del grado noveno, a mi grado, a mi curso. Espero que se encuentren bien. En este video espero compartir con ustedes unas bases teóricas muy sencillas para conocer un poco más los textos argumentativos y comprender un poco más cómo se pueden construir las tesis, cómo se pueden abstraer, cómo se pueden sacar a partir de la lectura de diferentes textos argumentativos. Recordar que los textos argumentativos no corresponden exclusivamente a textos científicos, sino que pueden ser cualquier texto de opinión en el cual se ponga una visión con respecto a un tema. Antes de dar inicio a la sesión, nos dispondremos a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy te pedimos por la responsabilidad de todos nuestros actos y que sean en beneficio de la salud propia y de la salud de nuestros seres queridos. Te pedimos perdón por todos aquellos actos que conllevan a males o a situaciones que empeoran la salud de todos los seres que están alrededor de nosotros. Esta oración la enfocamos sobre todo en la responsabilidad de lo que hacemos día a día, de tratar de que nos dé sabiduría para comprender que esto no atañe simplemente a una labor individual, sino una labor social, que acá tenemos que comprendernos como seres humanos, como una sociedad, y también entender que la responsabilidad no refiere únicamente a los actos, sino también a la manera en que entendemos la situación, en que reflexionamos en ella y en que nos relacionamos. Cada uno de estos actos que conllevan un conocimiento más profundo de la situación, pues nos hacen ser más responsables o menos responsables. Entonces, de esta manera, Señor, te pedimos perdón y por todos aquellos actos que hemos realizado mal, y te pedimos sabiduría para que los actos que realicemos los hagamos con responsabilidad y para el beneficio de nuestra sociedad y de nuestros seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, la idea es que antes de comenzar el tema y la explicación teórica, hagamos como un ejercicio de calentamiento del cerebro. Entonces les he traído unas analogías que son como unas pequeñas comparaciones. La idea es que compitan y encuentren más test para que desarrollen agilidad mental. También pueden competir con sus familiares y los pueden poner a hacer a ellos para ver qué tal les va. En este caso, esta página tiene la fortaleza o la ayuda de que al final pueden ver la solución de cada uno de los problemas. Entonces, el primer ejercicio pues lo voy a desarrollar yo como ejemplo y después les doy un tiempito para ver qué tal les va. Pues mañana es a desayuno como noche es a, normalmente esa está sencilla, es cena. ¿Qué tal les va en la siguiente? Limón es agrio como azúcar es a. A ver, siguiente. Después ustedes mirarán qué tiempo lo hicieron. Yo al final simplemente les voy a colaborar con la primera y les voy a dejar el link en la descripción del video para que lo terminen de hacer. A es hace como 1 es a. Pues esa es muy fácil, ¿no? A3 sería la D. Pero acá se empieza a complicar un poquito más. Este es aquí como aquel es a. Ahí ustedes definirán cuál es. Este está un poquito raro. Suegra, esa no era como suegro, es. La mayoría ahí se confunde y dice anuero, ¿no? Pero es a yerno. Lápiz se escribe como martillo es a. Rojo esa sangre como verde. Parecen sencillas, después se van complicando un poquito más. Acá el ejercicio 8 es el contrario, tenemos que encontrar el anterior elemento de comparación para poder relacionarlo con bajo. Y eso tenemos que tener en cuenta a partir de lo que nos diga. Grueso es a. ¿A qué creen? A estrecho me parece a mí. Y acá diríamos, ¿cierto?, que alto es abajo como grueso es a estrecho. ¿O qué dicen ustedes? A delgado. Entonces ahí definirán ustedes. Grueso es a delgado como alto es abajo. Posiblemente sea de esta manera. Ustedes verán la solución. Estos ejercicios son muy interesantes para que el cerebro esté activo. Bueno, después de todo esto, ahorita sí nos dedicaremos a estudiar como tal nuestra guía, nuestro formato,
y a nuestro tema, que es en realidad la detección, cómo extraer tesis y cómo construirlas a partir de una problemática o cómo detectarlas en diferentes textos argumentativos. Entonces chicos, ahora chicos nos encontramos en el formato Word que les he subido para la actividad 2. En el primer punto pues vemos que se explica más o menos a grandes rasgos la actividad que estamos realizando, que es observar este video en YouTube en el cual se va a socializar el presente formato de Word. También en el segundo punto les dejo un link para poder reforzar la temática. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Les he subido o les he dejado en el formato dos links, un link para el corto 1 y el segundo link para el corto 2. Deben observarlos y con la información o con lo que ustedes observen en esos videos, en esos cortos que son bien problemáticos, tienen una tesis bien, una postura bien marcada, vamos a poder identificar cómo es que se construyen las tesis. Entonces acá vamos a evidenciar que no simplemente es con la lectura de textos científicos o de textos de opinión que podemos encontrar las tesis. Hay tesis en diferentes tipos de texto. En este caso lo estamos haciendo con un videoclip o con dos videoclips. Entonces, después de que observen los videos, vamos a completar el formato. El formato simplemente es un mapa conceptual para cada uno de los cortos. Y a ustedes tienen que completar la pirámide rellenando en donde dice texto a partir de las preguntas. Por ejemplo, para el primer corto y para encontrar la problemática, pues simplemente les pregunto cuál es la problemática que presenta el corto. Recuerden que las problemáticas generalmente es un encuentro entre dos posiciones con respecto a cierto tema. Ejemplo, para el aborto, estamos a favor o en contra de que se apoye la legalización del aborto. Para los matrimonios homosexuales, estamos a favor o en contra. Generalmente esas son las problemáticas. Las redes sociales son buenas o son malas. Los videojuegos son buenos o son contraproducentes, ¿cierto? Entonces, en ese primer recuadro simplemente encuentran la problemática, que podría ser formulada como una pregunta o como un versus. Confianza versus indiferencia, o por qué la gente es tan desconfiada hoy en día. Lo puedes plantear como una pregunta. Después ustedes van a poner las dos posibles posturas. En esta parte donde dice texto van a poner la postura a favor y la postura en contra. Es decir, simplemente van a redactar cuál postura se puede formular a partir de esa problemática. Entonces, hay una a favor y una en contra. Entonces, a favor, si por ejemplo el corto trata sobre el tema del aborto, la postura sería a favor del aborto porque el autor expresa que es una condición digamos acorde para las mujeres, si lo ven de esa manera. Y la en contra, es decir, tienen que pararse desde los dos puntos de vista, desde a favor y desde en contra. No estamos como tal diciendo que si el autor estuvo a favor o en contra, eso lo vamos a poder determinar en la conversación en la siguiente clase, cuando ya estemos socializando eso. Simplemente es que a partir de la problemática coloquen la postura, se puede estar a favor o en contra, dependiendo de la problemática que hayan encontrado, ¿cierto? Y por último, dentro de esas posturas, ustedes deberán encontrar argumentos que posiblemente estén en el corto o posiblemente no estén en el corto. Los argumentos, también les he dejado un documento para que conozcan los diferentes tipos de argumentos que hay. Ya hemos dialogado en algunas clases sobre estos tipos de argumentos, pero les he dejado este siguiente formato. Acá se presenta qué es un argumento y los diferentes tipos de argumentos. Es decir, que en ese cuadro que estoy, en esos últimos cuadros azules que estoy colocando, ustedes deberán colocar qué argumentos fortalecen la idea de a favor o qué argumento fortalece la idea de en contra. No tienen que estar necesariamente en el corto, vuelvo y repito, posiblemente saquen algunos del corto o los pueden hacer a través de investigación. Entonces, por ejemplo, si el corto habla sobre la temática del uso de tecnologías para conocer gente, para relaciones sociales, entonces, ¿por qué no? Si es por qué no, entonces tú vas a dar un argumento de por qué este uso de tecnologías es malo para las relaciones sociales. Y para la postura de sí, vas a poner un argumento que diga por qué es bueno.
Sigamos con los tipos de argumentos que les venía mencionando. Cuando los vayan a investigar, hay argumentos de autoridad, que son autores o entidades o organizaciones que han hecho pues generalmente estudios y sacan datos sobre esa problemática. Entonces sacan datos de si es bueno o es malo cierta problemática. Argumentos de ejemplo. Los argumentos de ejemplo simplemente es dar como una ilustración de lo que podría pasar, ¿cierto?, si apoyamos o estamos en contra de esa problemática. Y se puede dar con un ejemplo que sea muy conocido, o simplemente con un ejemplo imaginario, o con un ejemplo de conocimiento general, algo que posiblemente todos puedan entender. Hay argumentos de analogía, que son simplemente comparaciones, es decir, podríamos hacer un ejemplo con lo que estamos viviendo de esta pandemia, ¿cierto? La podríamos comparar con otros tipos de crisis que hemos vivido ya, como la peste negra. Eso que acabo de hacer es una analogía. Hay argumento acerca de las causas, posiblemente que lo provoque, ¿cierto? Y allí en este documento, pues cada uno de los ejemplos cada uno de los argumentos tiene un ejemplo para que se les facilite. Entonces, después de haber rellenado este mapa conceptual, que es muy corto, para cada uno de los cortos, por eso les dejo 2 mapas conceptuales en la guía, simplemente van a llenarlo, y el día que tengamos la segunda clase, acá se los especifico en el punto 3, en la siguiente clase simplemente corresponde a la socialización de estos mapas conceptuales y a las inquietudes que tengan. Por eso ustedes no se deben preocupar si en realidad lo hicieron muy bien o muy mal, simplemente traten de hacerlo con respecto a lo que entienden, y que cuando nos veamos en vivo podrán preguntarme las cosas y salir de las inquietudes que tengan. Bueno, con esto finalizamos. Espero haber sido muy claro en la explicación y que no hayan quedado mayor dudas. Recuerden que la intención es que nosotros comprendamos de dónde surgen las problemáticas para que la gente tome una postura y realice sus tesis. Las tesis simplemente son una respuesta en favor o en contra de cierta problemática. Véanlo de esa manera y se van a facilitar la vida cuando estemos leyendo textos argumentativos más complejos. Vuelvo y repito, la tesis es simplemente la postura del autor con respecto a cierta problemática, es su respuesta, y para ello va a dar unos argumentos que pueden fortalecer su postura. Cuando vemos también los textos filosóficos, vamos a profundizar un poquito más en que todos los textos argumentativos son diferentes, cada uno tiene un estilo y una estructura diferente. Sin embargo, hay unos que son muy fáciles de reconocer. Espero que se encuentren muy bien y muchísimas gracias. Nos veremos en la sesión en vivo y estaré atento a todas sus inquietudes. Un gusto en saludarlos.